Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo en el que vamos a intentar repasar en un solo ejercicio todos los tipos de extremos, máximos y mínimos relativos o extremos relativos, máximos y mínimos condicionados y máximos y mínimos absolutos. ¿De acuerdo? Este ejercicio es un ejercicio sacado de vuestros apuntes y me dice así. Dice estudiar máximo y mínimo absoluto de las siguientes funciones. Las funciones, en este caso había varias opciones, nosotros hemos elegido esta, f de xy igual a x cuadrado más y cuadrado menos x menos y. He definido en la región del primer cuadrante encerrada por el eje x y la circunferencia x cuadrado más y cuadrado menos 2x. Además te aconseja que uses GeoGebra para ver qué estás calculando, a ver si sabemos lo que estamos calculando o que lo estamos haciendo de forma mecánica. Y en este caso nosotros lo vamos a hacer también, a ver si de una vez nos enteramos de esto de los extremos que estamos diciendo. Hemos elegido esta función porque su representación gráfica es relativamente sencilla y nos va a hacer que nos enteremos mejor, ¿vale? Antes de empezar, vamos a dar una pincelada teórica. Nos piden los máximos y mínimos absolutos, entonces lo primero que vamos a ver es por qué sabemos que existen máximos y mínimos absolutos de esta función en este dominio. Pues vamos a utilizar el teorema de Weierstrass, que te dice que, en este caso en R cuadrado, ¿vale? En funciones de dos variables, que te dice si que tengo una función definida en un dominio, una función continua, definida en un dominio que es compacto, es decir, que es cerrado y acotado. Entonces, en ese caso, se establece que siempre existirá al menos un máximo y un mínimo absoluto en esa región definida, en esa región compacta. Pues este es el teorema que nos dice que sí, que esta función va a tener al menos un máximo y un mínimo absoluto en esta región. ¿Por qué? Porque esta función es continua, con lo cual no cumple la primera de las hipótesis, ya que es una función polinómica y las funciones polinómicas están definidas y son continuas en todo el plano R cuadrado. Con lo cual lo primero, si está en R cuadrado, evidentemente también dentro del dominio de definición. Y ahora, el dominio de definición, que os lo he puesto aquí, es esta parte amarilla, es la parte encerrada entre el eje X y la circunferencia x cuadrado más y cuadrado igual a 2x, que si la representáis es la circunferencia de centro, el punto 1, 0 y de radio 1. ¿De acuerdo? O sea, desde el 0, 0 hasta el 2, 0 de diámetro. Entonces, esta parte amarillita es el dominio de definición de nuestra función. En este caso podemos observar que es un dominio cerrado, ya que los puntos de las dos fronteras, tanto de esta circunferencia como de este segmento del 0, 0 a 2, 0 del eje X, pues están dentro del dominio. Luego el dominio es cerrado. Además es acotado porque este dominio que tenemos aquí se puede meter dentro de una bola o de un disco, como queráis, de centro 1, 0 y de radio mayor que la unidad. Cuando yo puedo meter todos los puntos de un conjunto de R cuadrado en una bola o en un disco, entonces se dice que está acotado. Pues en este caso también está acotado. Pues se acaban de cumplir las hipótesis del teorema de Weierstrass, que te dice que la función tiene que ser continua y que el dominio tiene que estar acotado. Luego acabo de ver que efectivamente mi función tendrá al menos un máximo y un mínimo absolutos. ¿Cuál es la técnica ahora para buscarlos? Pues lo primero que vamos a buscar son los candidatos, y de aquí está lo bueno de este ejercicio, que aunque vayamos a calcular máximo y mínimo absoluto, también vamos a repasar los máximos y mínimos relativos y los máximos y mínimos condicionados. ¿Por qué? Pues porque los candidatos a máximo y mínimo absoluto son tres tipos de puntos. Primero, los máximos y mínimos relativos, que estén dentro de la región que estamos trabajando, los máximos y mínimos condicionados en todas las fronteras, en este caso en la frontera de la circunferencia y la frontera del eje X entre 0, 0 y 2, 0, y los vértices de la región. Los vértices de la región son los puntos donde cambia la frontera, en este caso el 0, 0 y el 2, 0. Ya los digo y al final los vamos a poner solos, no los vamos a volver a calcular porque son evidentes. Insisto, los vértices son los puntos donde la frontera cambia de una a otra. Muy bien, pues comenzamos. ¿Cómo calculamos los máximos y mínimos relativos? Pues los calculamos haciendo las derivadas parciales sobre la x y la derivada parcial sobre la y igualándose a 0. Esos eran los puntos críticos y esos puntos críticos después veíamos si eran máximos o mínimos con la regla de Lesiano. Muy bien, pues aquí, si tenemos aquí en un segundito, bajamos la derivada respecto a la x, es sencilla, la y es constante, luego 2x menos y,
que es lo que hemos puesto aquí, y la derivada ahora respecto a la y, pues 2i menos 1, ¿vale? 2i menos 1. Hay un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas donde anulamos tanto f sub x como f sub y, que en este caso no está el sistema porque de la primera puedo sacar fácilmente que x igual a un medio y la segunda y igual a un medio. Pues ya tenemos nuestro punto crítico, el un medio. Ahora, ¿cómo sabemos? Bueno, primero vemos que esto es interesante. Un medio sí que estaría aquí. Sería un medio, estaría más o menos por aquí. Pues sí que pertenece a la región. Entonces sí puede ser un máximo o un mínimo absoluto. Muy bien, pues vamos a ver si es máximo o mínimo relativo, ¿vale? Entonces vamos a usar el lesiano. ¿Qué era el lesiano? Pues la matriz en la que poníamos, pues en este valor de aquí, la derivada respecto a x, otra vez respecto a x, la derivada respecto a x y de nuevo respecto a y, la segunda derivada. Aquí la segunda derivada de respecto a y y a x, y aquí por último la segunda derivada respecto a la y otra vez sobre la y. Las derivadas estas resultan bastante sencillas. La derivada esta respecto a la x, si derivo respecto a la x es un 2 y respecto a la y es 0 porque no hay. Y aquí esta de aquí, si la derivo respecto a la x es 0, respecto a la y es 2. Habéis visto que el lesiano es sencillo. Y además os llamo la atención que el lesiano no depende de x, sino que es constante, con lo cual el lesiano para nuestro punto crítico y para cualquier punto será siempre constante y de valor 4. Ahora, ¿cuál era la regla del lesiano? Pues recordar, si el lesiano era mayor que 0, como en este caso, habría máximo o mínimo. Si el lesiano era menor que 0, había un punto de silla. Y si el lesiano era igual a 0, el método no concluía y deberíamos usar otro método para ver si el punto era máximo o mínimo. En nuestro caso ha salido 4 el lesiano, mayor que 0, con lo cual ahora para ver si era máximo o mínimo, veíamos el valor de f de xx. Si el valor de f de xx, en este caso 2, era mayor que 0, entonces tendremos un mínimo relativo, y si fuese menor que 0 habría un máximo relativo. Ahí tenéis repasado cómo se calculan máximos y mínimos relativos, ¿vale? En este caso hemos dicho, un mínimo relativo, ¿de acuerdo? Pues así repasamos los máximos y mínimos relativos. Aquí he capturado esto de GeoGebra, no lo vamos a llevar a GeoGebra porque aquí se ve claro. Mirar, la función que tenemos, esta función es un paraboloide, ¿vale? Muy sencillito, aquí es un paraboloide donde el vértice se ha desplazado del origen del 0, 0, 0 y el punto un medio que hemos calculado también su segunda coordenada, que es menos un medio, claro, pues es el vértice inferior del paraboloide. Esto no se suele explicar, pero cuando el lesiano es constante, o sea, no depende de las variables x y, entonces se dice que, si en este caso es positivo, que nuestra función es absolutamente convexa, o si es negativa, absolutamente cóncava. Con lo cual, el punto que nos sale, aunque lo hemos obtenido como un mínimo relativo, pues cuando es absolutamente hemos dicho convexa, pues sabemos que eso va a ser un mínimo absoluto. El mínimo relativo se transforma en mínimo absoluto. Aunque esto yo creo que no lo explican a vuestro nivel, pero ya lo sabéis como truquillo. Cuando el lesiano sea constante, sabéis que el máximo o el mínimo que tenéis es absoluto. Aparte de relativo, es absoluto, ¿vale? Entonces, ya estamos adelantando acontecimientos. Si este punto está dentro de la región que lo está, pues ya sabemos que va a ser el mínimo absoluto, ¿vale? Pero ya no adelantemos acontecimientos que ya irá saliendo, por si no nos damos cuenta de estas cosillas o no nos ha explicado esto de estrictamente cóncava o estrictamente convexa, ¿vale? Venga, pues aquí lo tenemos, esta es la representación gráfica y esta es lo que hemos calculado, nuestro máximo mínimo relativo, que en este caso se convierte en absoluto. Vean, pues continuamos. El siguiente candidato que tenemos son los extremos en la frontera. Tenemos que calcular dos, porque tenemos dos fronteras, o sea, tenemos la frontera de la circunferencia y tenemos la frontera del eje X. Entonces, estamos en la parte de extremos condicionados en la frontera. ¿Cómo hacemos los extremos condicionados en la frontera? Pues una de las formas aquí tenemos la función y la condición. La función es la de antes, x cuadrado más y cuadrado menos x menos y, y la condición la tenemos aquí, que la ponemos en forma explícita. Vamos a hacer este extremo condicionado con el multiplicador de Lagrange. Cogemos la función de Lagrange, que os la recuerdo, que es poner la función que queremos hacer máximo o mínimo, menos el multiplicador de Lagrange, que es lambda, por la condición puesta en forma implícita, ¿vale? Esa es la función de Lagrange. Y a esa función de Lagrange lo que vamos a hacerle son sus derivadas respecto a sus tres variables, en este caso xy y el multiplicador, y igualarla a 0. Y los valores que nos salen serán los extremos de la función, los máximos o mínimos, condicionados a que están
en la circunferencia, la x y la y están dentro de la circunferencia, ¿vale? O sea, la condición son de conjunto de valores de x y y, no de z, ¿vale? Pues venga, esa es la forma para hacerlo por la función o multiplicador de Lagrange. Bueno, pues derivamos respecto de x, 2x menos 1, y ahora lambda será una constante por 2x menos 2. Aquí tenemos una derivada respecto a la x, hacemos lo mismo la derivada respecto a la y. No voy a entrar mucho en detalle para el vídeo y ver los cálculos, ¿vale? Entonces la derivada respecto a la y pues sería 2y menos lambda por 2y, que la tenemos aquí, menos 2y lambda, también la igualamos a 0, y claro, y cuando derivamos respecto a la lambda, todo esto es constante fuera, la lambda es 1, y claro, aquí siempre me va a quedar la derivada respecto a la lambda, la condición igual a 0. ¿Cómo resolvemos este? Normalmente, en la mayoría de los casos, pues de las dos primeras, despejamos las lambda. Aquí los tenéis, he despejado la lambda de la primera, 2x menos y, insisto, por favor, parar el vídeo para que lo veáis, y aquí respecto, despejamos lambda con la segunda. Entonces ya he hecho una ecuación con las dos incógnitas x y. Multiplicamos cruzado, este por este está aquí, y este por este lo pongo aquí. Y simplificamos, 2x y 2x y se me van, y paso todo a un lado. He simplificado también, he dividido me parece entre 2 para que quede x más y igual a 1. Entonces, de eliminar la lambda con la primera y con la segunda, me ha quedado la ecuación x más y igual a 1. ¿Qué hago el sistema con la tercera, con la de lambda? Aquí lo tenéis. He puesto la condición, que es la que sale de la derivación de lambda, y después aquí la ecuación que nos ha salido de eliminar el parámetro. Insisto, parar el vídeo y ver los cálculos que hemos ido haciendo, ¿vale? Entonces aquí tenéis el sistema, despejo la y, lo hago por sustitución y la sustituyo arriba. Lo hago, me sale esta ecuación de segundo grado, resuelvo la ecuación de segundo grado, no sale exacta, 16 menos 8 es 8, raíz cuadrada de 8 pues sería 2 raíz de 2, y divido 4 entre 4 a 1, sería este 1 y 1, y ahora sería 2 raíz de 2 entre 4 a 2 raíz de 2 partido por 2 sumando, y 2 raíz de 2 partido por 2 dividiendo. Pues estos son los dos puntos que tenemos, que son máximo, este punto máximo y mínimo relativos, máximos y mínimos relativos, en la frontera x cuadrado más y cuadrado menos 2x igual a 0, ¿vale? Aquí hay que tener una cuestión, que claro, acordaros que la circunferencia solo nos interesaba la parte del primer cuadrante. Entonces, como nosotros hemos cogido la región, perdón, en la condición toda la circunferencia, nos ha salido un punto, este de aquí, que es un punto, fijaros, del segundo cuadrante. Entonces este punto no pertenece a la región, luego no lo voy a estudiar, me voy a quedar con este nada más, ¿vale? Muy bien, pues ahora vamos a pasar a GeoGebra para ver qué quiere decir esto, para ver esta que tenemos aquí, esta imagen que puede ser curiosa, para que veáis qué significa eso de estudiar los extremos relativos. Venga, pues pasamos a GeoGebra y continuamos. Ya estamos en GeoGebra y vamos a ver, ya he preparado aquí nuestra función, ahí la tenéis, acordaros que nuestra función está aquí, x cuadrado más y cuadrado menos x menos y, esta que tenemos de azulito transparente, y en la condición era aquí tenéis, fijaros que tenemos aquí el eje x y aquí el eje y, no os perdáis con los tres ejes, ¿vale? Y esta es la circunferencia que nos decían x cuadrado más y cuadrado igual a 2x, ¿vale? En este caso solo nos interesaría esta parte de aquí, ¿veis? Entre el eje X y el eje Y, que es el primer cuadrante. Esta de aquí no, pero vamos a ver lo que significa en general, porque ya para que entendáis lo que significa un extremo condicionado. Pues mirad, un extremo condicionado son los extremos, o sea, los puntos de la función, o sea, los puntos de nuestra función x cuadrado más y cuadrado menos x menos y, de esta azulita, donde la x y la y cumplen que están en la circunferencia. Entonces lo que tengo es como que proyectar la circunferencia, o sea, esos puntos x y sobre la superficie, y solo me interesarán los puntos de la superficie azul que cumplen que la x y la y están en la circunferencia. En este caso particular, pues sería, si lo pongo por aquí, sería esta función. Aquí la tenéis, ¿veis? Proyecto hacia arriba y aquí hacia abajo, ¿lo veis? Entonces eso en realidad es lo que tenéis, o sea, hay que calcular los máximos y mínimos de la función esta azulita que condicionan que la x esté aquí. Entonces solamente me interesan estos de aquí, ¿vale? O sea que voy a calcular los máximos y mínimos solamente de esto que está aquí rayado, o sea, de los puntos de la función x cuadrado más y cuadrado menos x menos y, que cumplen que la x y la y están en la circunferencia x cuadrado más y cuadrado igual a 2x, que son estos de aquí. Si los quitamos, para que lo veáis, quito la función y quito la condición. Esa no es la condición. Y ahí está. Entonces tengo que calcular los puntos máximos y mínimos de esta
de esta función que me ha quedado aquí, ¿vale? O sea que evidentemente el máximo es este y el mínimo es este de aquí, ¿vale? Y eso es lo que estamos buscando, con los extremos condicionados, los extremos de la función que me dicen, de esa función, que cumplen que la X y la Y están en la condición que te ponen, ¿vale? O sea, solo los extremos relativos de esta parte de aquí, que si me doy cuenta, pues esos extremos relativos son este punto de aquí abajo, que es el D, que como veis aquí es el que hemos calculado, antes, 1 menos raíz de 2 partido por 2, raíz de 2 partido por 2, y este es su valor, y este de aquí, que es el máximo, ¿lo veis? Es el mismo que hemos calculado y veis que se cumple perfectamente, es el mínimo y el máximo, lo estamos comprobando geométricamente, ¿vale? Que es este de aquí, aunque este lo descartamos porque como se puede ver, si lo hacemos así, mirad que bien se ve aquí que es la proyección, pues este está en el segundo cuadrante y os estáis dando cuenta, mirad, yo proyecto lo de la condición sobre los puntos y obtengo, claro, efectivamente veis que coincide perfectamente la proyección de los puntos que necesito sobre la condición. Bueno, pues a ver si con este vídeo entendéis lo que son los extremos condicionados, ¿vale? Venga, pues continuamos con el cálculo analítico. Aquí estamos para seguir con la otra frontera, ¿vale? Teníamos dos fronteras, una la circunferencia y otra el eje X, ¿vale? Pues vamos a hacer los extremos condicionados de la función y en este caso con la condición de que la y es igual a 0, o sea, todos los puntos del eje X. Pues en este caso no vamos a usar el multiplicador de Lagrange, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque esta función, como la condición es sumamente sencilla, la vamos a hacer por la segunda forma de hacer los extremos condicionados y ya los repasamos los dos, ¿vale? Hemos hecho el multiplicador de Lagrange y ahora aquí ¿qué hacemos? Cuando la condición es tan sumamente sencilla, lo único que hago es coger la función de dos variables, sustituir la y igual a 0 aquí y convierto la función en una de una sola variable, donde la función es esta en función de x, sabiendo siempre que la y vale 0. Muy bien, pues una función de una variable se hace los extremos muy sencillitos. ¿Cómo? Pues hago la derivada, f', 2x menos 1, lo igual a 0 y me sale x igual a 1 medio. Luego el posible punto máximo mínimo es x igual a 1 medio y sabemos que en la condición la y vale 0. Pues este es nuestro extremo relativo, ¿vale? Podríamos hacer la segunda derivada que es 2, entonces ver que la segunda derivada es mayor que 0, luego que va a ser un mínimo, ¿vale? Aunque no es necesario porque como a mí lo que me interesa después es máximo mínimo absoluto, solo me interesa en sí el candidato. Pues ya tengo que los extremos en la frontera del eje X, la y igual a 0, es el 1 medio 0. Pues vamos a hacer igual que antes, vamos a verlo en GeoGebra a ver lo que significa esto. Aquí lo tenemos. Volvemos a tener nuestra función de dos variables, esta azulita, y ahora hemos remarcado aquí el eje X, ¿veis? Bastante más en negro, porque lo que me interesa a mí solamente son los puntos de esta función que cumplen el conjunto de puntos X y que cumplen que la y igual a 0, o sea, todo el eje X. Entonces lo que quiero calcular es los extremos condicionados de la función f de x y x cuadrado más y cuadrado menos x menos y que cumplen que la y es igual a 0. Si yo dibujo esos puntos, los puedo poner aquí. Es como antes, proyecto esos puntos sobre la función. O sea, fijaros, mirad qué bien se ve aquí, ¿lo veis? Solo es proyectar sobre la función, con lo cual los puntos de la función azulita, la x cuadrado más y cuadrado menos x menos y que cumplen que la y vale 0, son los de esta parábola que me ha salido aquí. Si queréis, pues quitamos tanto uno como otro para que veáis que en realidad lo que necesito son los puntos de corte, los máximos y mínimos de esa parábola. Que yo no sé si recordáis cuando lo hacíamos analíticamente, pero nos quedó una parábola que me parece que era pues x cuadrado menos 2x. Claro, la parábola que acabamos de conseguir aquí. Fijaros que geométricamente hay una concordancia con la parte analítica total, ¿vale? Entonces tengo que calcular los máximos y mínimos de esta función, que son los puntos de la función x cuadrado más y cuadrado menos x menos y que cumplen eso, que la y igual a 0. Lo están ahí sobre el eje y, ¿lo veis? La función está toda sobre el eje y, ¿vale? Entonces esos puntos pues lo tenemos aquí calculado. ¿Sería qué punto? Pues sería el punto, me parece que era este, ahí lo tenéis, pues el punto E, que es el punto que calculamos antes, 1 medio 0 y menos 1/4 que le hemos puesto para dibujar lo que es el valor de la función. Entonces, para concretar esto, pues lo dicho, aquí tenéis la función. Entonces, ¿qué hemos hecho? Pues hemos calculado todos los puntos de la función, ¿lo veis? Que estaban sobre el eje X. Hemos calculado esta función y hemos calculado el mínimo de esa función. Y este es nuestro otro candidato para máximo absoluto. Venga, pues seguimos analíticamente.
Pues tras calcular los extremos condicionados en las dos fronteras, pues el tercer conjunto de puntos son los vértices de la región. Ya lo dijimos que los vértices de la región eran el 0, 0 y el 2, 0. Los ponemos ahí y ya son también otros candidatos. Pues nada, ya solo nos queda pues comprobar los candidatos. Ponemos este que era el extremo relativo. Ahora en la primera frontera, que es la circunferencia, solo teníamos este punto porque el otro no pertenecía a la región. Aquí tengo el otro punto de la otra frontera, de la frontera igual a 0 que acabamos de ver, y estos son los dos puntos, los dos vértices o los dos puntos donde cambian la frontera de la región. Pues ahí tengo mis 5 candidatos. Pues ahora calculo la imagen de cada uno de esos 3 puntos. La f de un medio que sale menos un medio, la f de 1 menos raíz de 2 partido por 2, raíz de 2 partido por 2 que sale 1 menos raíz de 2, la f de un medio 0 que sale menos un cuarto, la f de 0, 0 que sale 0 y la f de 2, 0 que me sale 2, ¿vale? Insisto, lo hemos hecho en la función f de xy, x cuadrado más y cuadrado menos x menos y, que es la que queremos calcular los máximos y mínimos absolutos. Pues observamos que el valor más pequeñito es el de menos un medio, luego en el punto un medio, menos un medio está el mínimo absoluto, cosa que ya sabíamos porque lo habíamos adelantado, acordaos, ¿vale? Y después en otro lado me ha salido el mayor de todos, es el 2, 0, en ese vértice, ¿vale? Que me ha salido 2, luego el máximo absoluto está en el 2, 0, 2, ¿vale? Y acabamos de hacer analíticamente nuestro problema de máximos y mínimos absolutos. Venga, pues lo vemos ahora en GeoGebra para ver qué estamos calculando, con máximo y mínimo absoluto de una región. Pues pasamos a GeoGebra para verlo y terminar este vídeo. Pues terminamos esta parte del vídeo ya. Volvemos a GeoGebra y vamos a ver qué significa eso de extremos absolutos en una función definida, ¿vale? Pues mirad, aquí tenemos de nuevo nuestra función. Ahora, la definición que nos hicieron es la de la semicircunferencia en el primer cuadrante. Ahí la tenéis, esa circunferencia. Esto es nuestro dominio de definición. ¿Lo veis ahí en amarillito? ¿Vale? Si queréis quitamos esto para que lo veáis. Ahí lo tenéis, en amarillito, ¿vale? O sea, que solo me interesa en la función que esta de aquí, en esta función, en la función x cuadrado y cuadrado, todo lo que esté, que la x y la y esté, que está en este dominio. O sea, en el primer cuadrante veis eje X, eje Y y la circunferencia que estamos estudiando. Ese es nuestro dominio de definición. Entonces proyectamos todos los puntos X, Y sobre esta función y solo me interesa saber los máximos y mínimos de esa parte de la función. Si la ponemos aquí, la tenemos por aquí ya calculada, esta de aquí, pues es esto que nos ha salido en rojo. Esto que nos acaba de salir en rojo, ¿vale? O sea, ¿veis? Es la parte de la función azul, pero solo nos interesa la que está proyectada en el dominio de definición. ¿Lo veis? Esa proyección de ahí. Si quitamos la función, o sea que solo nos interesa, ahora solo nos interesa esa superficie que ha quedado ahí, la que está proyectada en la función del dominio de definición. Si quitamos también el dominio de definición en un segundito para que lo veáis mejor, ¿qué quiere decir? Pues que solo me interesan los máximos y mínimos de lo que me ha quedado aquí, o sea, de la parte de la función x cuadrado más y cuadrado menos x menos y que estaba en el dominio de definición, o sea, en la semicircunferencia esta de aquí, ¿vale? Y entonces pues se ve claramente que los puntos máximos y mínimos, el máximo es el punto que vimos antes, que es el 2,02, ¿vale? Que era uno de los puntos que estaba aquí en el vértice de la función de definición, y el otro punto mínimo era el que calculamos al principio, que era el punto relativo que se convirtió en mínimo absoluto, ¿vale? Pues ahí tenéis, eso es lo que significa, o sea, solo me interesa la superficie de mi función principal que cumple el dominio de integración, y esa superficie que tenéis ahí, esa superficie es la que tengo que calcularle los máximos y mínimos, ¿vale? Os la pongo todo para que lo veáis, o sea, os pongo el dominio de definición, lo veis, y la función completa, ¿vale? Para que tengáis lo que estamos diciendo, ¿veis? Solamente la parte de la función azul, que es la parte esa roja, que está por, ¿veis? Mirad que bien se ve aquí, ¿lo veis?
La parte roja coincide perfectamente con la circunferencia, es la proyección exacta de la semicircunferencia sobre la función que quiero calcular los máximos y mínimos. Pues eso significa que calculéis un máximo o un mínimo mínimo absoluto en un dominio de definición de una función, ¿vale? Bueno, pues espero que con este vídeo, que es un poco extenso, hayamos repasado extremos relativos, extremos condicionados y extremos absolutos. Y sobre todo también lo que significa geométricamente, para que lo entendáis de una vez por todas. Muy bien, pues nada, nos vemos en el próximo vídeo y mucho ánimo para vuestros exámenes. Hasta la próxima.